Muy buenos días a todos, el Señor les bendiga, vamos a aprovechar bien el tiempo y qué mejor manera de aprovecharlo que estando en la presencia de nuestro Dios, en la comunión del Espíritu Santo y a los pies de nuestro gran Maestro Jesucristo, aprendiendo de su palabra, de las Escrituras, todo lo que Él nos ha dejado y en las cuales hallamos vida eterna. Vamos a la Escuela de Crecimiento Espiritual para este domingo 20 de junio del 2021 y tenemos por tema en este estudio de segundo libro de los Reyes, capítulos 3 y 4, vamos a tener por tema: lo imposible es posible para Dios, pero ¿lo creo? Entonces, con esta primera, afirmación y después pregunta, quiero despertar tu curiosidad al respecto de esto, porque veremos, hay una cita en los evangelios que habla que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, pero hoy quiero que veamos no la parte que corresponde a Dios. Él es el Todopoderoso, para Él no hay nada difícil, no hay nada imposible, pero quiero analizar, quiero que meditemos y entendamos la parte que nos toca a nosotros. En verdad creemos que para Dios nada es difícil y nada es imposible. En verdad lo creemos, en verdad tenemos esa fe. Eso es lo que vamos a estar analizando el día de hoy a través de todo lo que Dios hizo en la vida y en el ministerio, en el llamado de su siervo Eliseo. Lo veremos en contraparte, sobre todo con respecto a los reyes de Israel especialmente, y sobre todo con respecto a su siervo, al que estaba ahí pegado, al criado de Eliseo, un varón llamado Giesi. Entonces, para que sepas por qué tenemos este título, pero vamos al contexto, vamos a la enseñanza. Segundo libro de los Reyes, capítulo 3, vamos a leer los primeros 3 versículos. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Muy bien, miramos entonces que continúa la sucesión de reyes en el norte en Israel, y muerto el rey Acab, y habíamos visto también el asunto de Ocosías, que era también hijo de Acab, pero Ocosías no había tenido hijos. Entonces reina en lugar de Ocosías Joram, hijo de Acab, es decir, Joram, hermano de Ocosías, y dice que él comenzó a reinar en el año 18 del rey Josafat en el sur, del rey de Judá, y reinó 12 años. Entonces, en nuestra lista de reyes de Israel, pues voy a hacer un repaso, porque ya ahorita ya vamos en el 9º rey en el norte, y voy a hacer un repaso rápido. Revisa ahí si has hecho el cuadrito, la lista. El primer rey que tuvimos en Israel es Jeroboam, del cual vino ese pecado que repitieron todos los reyes de Israel, como está aquí también narrado de Joram. Entonces el primero es Jeroboam y después su hijo Nadab. Ahí terminó esa casa, porque el tercer rey, Baasa, la exterminó. Tercer rey entonces Baasa, el cuarto su hijo Ela. Pero ahí quedó esa casa, porque el quinto rey, Zimri, que solamente estuvo 7 días, exterminó esta casa. Ya son 2 casas desechadas por Dios. Vino ese Zimri, que estuvo muy poquito, y se levantó Omri, ese es el sexto rey de Israel, y quitó a este Zimri, y después de tener una contienda política, él fue el que terminó siendo el rey de Israel y gobernando ahí en Samaria, fundando Samaria en el monte de Semer. Entonces, repito, hasta el sexto rey que llevamos: Jeroboam, Nadab, Baasa, Ela, Zimri, Omri. El séptimo es Acab, hijo de Omri, de quien hemos leído ampliamente, esposo de Jezabel. Séptimo Acab. El octavo, que lo vimos la vez pasada, Ocosías, hijo de Acab. Y el noveno, Joram. Todos estos reyes de Israel, porque recuerda que hay muchos nombres de los reyes que se van a repetir en el sur, se ponían ahí, recuerda que había un asunto de parentesco, pues entre primos, entre parientes, mismos nombres o nombres similares, y eso a veces causa un poco de confusión al estudiar, especialmente segundo libro de los reyes, pero por eso estamos haciendo este cuadrito. Séptimo Acab, octavo Ocosías, y el noveno, el que nos narra aquí, Joram, hijo de Acab. Josafat reinó 25 años en Judá. Entonces dice que comenzó a reinar en el año 18. Le tocó ser contemporáneo de Josafat
durante 7 años. Durante 7 años, este Joram le tocó mientras Josafat estaba en el sur. Y después sus otros 5 años, porque Joram de Israel reinó 12, los otros 5 años fue contemporáneo de Joram de Judá. Joram de Judá, hijo de Josafat. Por esto digo que puede haber confusión. Lleva esos cuadritos y a la hora que estemos leyendo sientas que te estás perdiendo, pues regresa ese cuadrito. Si no lo hiciste, no obedeciste esa instrucción, pues hazlo, porque te va a servir para estudiar. Regresas, ves ese cuadrito y ya ubicas, ok, este rey acá, este rey acá. Algunas Biblias lo traen, pero yo les he invitado a que ustedes hagan su propio cuadro, para que pues al plasmarlo en papel, al escribirlo, pues ustedes lo entienden mejor y lo van aprendiendo a solamente leerlo en una Biblia. Pues el que hizo ese comentario, esa Biblia, pues ya lo aprendió, pero aquí se trata de que tú y yo aprendamos, no solo el que comentó la Biblia. Muy bien, entonces vemos que este Joram de Israel tuvo correspondencia, fue contemporáneo con 2 reyes en el sur, con Josafat y con su hijo Joram de Judá. Entonces hubo un punto en que hubo rey Joram en el norte y rey Joram en el sur, en un periodo de 5 años. Bueno, ahora dice que este Joram, hijo de Acab, hermano de Ocosías, rey de Israel, el resumen de su vida está aquí escrito muy brevemente: hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hasta ahorita, de 9 reyes, 9 han hecho lo malo en Israel delante de Dios, porque todos permanecieron en el pecado de Jeroboam. Dice aquí que este Joram no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal. Entonces, ¿qué hizo este varón, este rey? Pues desechó lo que venía de fuera, porque recuerda que esos dioses fenicios que venían de Sidón, Baal, Acera, que habían traído por causa de su madre y que su papá había adorado y había levantado altar, templo a Baal en Samaria, y su padre Acab. Entonces él desechó todo eso, pero no desechó toda la herencia pecaminosa y de maldad y de hacer lo malo delante de Dios que venía en el propio Israel, que venía desde Jeroboam, porque dice ahí muy claro que no hizo lo que su padre y madre, quitando las estatuas de Baal, pero sí continuó en el pecado de Jeroboam. Como ya tiene algunas clases que estudiamos lo de Jeroboam, te voy a repetir más o menos en resumen en qué consiste el pecado de Jeroboam. El pecado de Jeroboam fue el poner, primero que nada, el despreciar que Dios lo llamó. Y al despreciar o al menospreciar ese llamado que Dios le había hecho muy claro, pues él no guardó los mandamientos de Jehová, y pensando que Israel se podría volver hacia Judá porque el lugar de adoración era Jerusalén. Entonces el pecado de Jeroboam, pues bueno, ya dije 2 cosas: 1, menospreciar que Dios lo llamó; 2, no guardar los mandamientos de Jehová; 3, partiendo de esto, él hizo becerros de oro en Betel y en Dan. A partir de ello, 4, creó un sacerdocio falso de gente que no era levitas ni de la familia de Aarón ni llamados por Dios. Lo 4 es un sacerdocio falso. 5, dice que él se inventó fiestas de su corazón, fiestas no mandadas, fiestas falsas que copiaban las fiestas solemnes que Jehová había mandado, las hacía a un mes de distancia, en la misma fecha, recuerda. Entonces se inventó fiestas de su corazón y para tener contento al pueblo y distraído. 6, él puso lugares altos, él fomentó que se adorara en los lugares altos. Y finalmente, 7, él pecó, pero hizo pecar al pueblo. Entonces no solo él pecó, sino hizo pecar al pueblo. Estas 7 cosas, en resumen, es el pecado de Jeroboam, a lo que se va a estar refiriendo constantemente la palabra, y cuando sea necesario que ya haya pasado un tiempo, pues lo voy a estar recordando. Joram entonces desechó las costumbres extranjeras de paganismo, de idolatría de sus padres, pero no las propias. Entonces nosotros debemos buscar en nuestra vida, en la búsqueda de Dios, en la comunión con Dios, que todo lo que es malo delante de Dios sea quitado. No solo lo que no nos gusta o no nos conviene. A veces decimos, pues eso lo voy a dejar porque eso no me pesa mucho o eso no me importa mucho, eso sí lo puedo dejar, no tengo problema, pero esta cosa de la carne, esta cosa del mundo, esta cosa de mis ojos o del pecado que me gusta, esta no la dejo.
me la guardo, ¿verdad? Eso es lo que estaba haciendo Joram. Entonces aprendemos de su mal ejemplo, porque hizo lo malo ante los ojos de Jehová, a no hacer esto. Nosotros debemos buscar una vida en santidad, una vida de santificación, de limpieza, de pureza. Para ello podemos acercarnos a Dios confiadamente, arrepentirnos, rogarle el perdón de pecados, su misericordia, como aprendimos en los Salmos esta semana. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre, pero no solo de palabras, con un corazón arrepentido, en verdad buscando cambiar, luchando, esforzándonos por crecer en Jesucristo y dejar que Él crezca en nosotros, menguar para que Él crezca, como dijo Juan el Bautista, y permitir la obra de la palabra de Dios y la obra del Espíritu de Cristo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Debemos luchar por abandonar todo tipo y clase de pecado. No podemos solamente decir, bueno, pues es que este ya era como costumbre de Israel, pues ya somos muchos reyes adorando becerros de oro, pues esto sí lo seguimos, los Baales no, porque esos están feos, vienen de fuera. No puedes hacer eso. El pecado es pecado. No puedes en un sentido decir hay pecadotes o pecaditos o ponerlos en una escala, sino que delante de Dios, pues el pecado es pecado, ¿verdad? Y nosotros debemos limpiarnos, como dice la palabra, de todo pecado, de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y Dios nos va a ayudar, y Dios nos va a limpiar, Dios nos perdona. ¿Por qué no acercarnos a Dios, verdad? Entonces, pues esto es lo malo que hizo este hombre, y continuó el pecado de Jeroboam, no se apartó de ellos. Muy bien, vamos ya, comentamos de este Joram, que es lo poquito que nos habla aquí. Insisto, Joram de Israel. Ten mucho cuidado porque en próximas lecciones va a empezar a haber aquí un relajo del Joram de Judá, del Ocosías de Judá. Después hay Joás también en el norte, en el sur, y eso puede causar confusión. Hoy estamos hablando de Joram de Israel, hijo de Acab. Muy bien, vamos entonces ahora ahí en 2 de Reyes 3 al versículo 4. Y vamos a ir leyendo y vamos a comentar. Pero yo pienso que a mí me gusta leer luego completo para no perder la idea de lo que sucedió. Y toda esta sección, desde el versículo 4 hasta el final, hasta el 27, pues nos habla de un mismo evento, de un asunto de guerra con los de Moab. Vamos a leer completo. Entonces Mesa, rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram y pasó revista a todo Israel y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová: haced en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así: no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos. Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante, y se pusieron en la frontera.
Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron: esto es sangre de espada. Los reyes se han vuelto uno contra otro y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab. Y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas y derribaron todos los buenos árboles, hasta que en Kir-Jareset solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro, y hubo grande enojo contra Israel y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. Muy bien. Entonces miramos en tiempos de este rey Joram y entendemos que eran tiempos en que estaba Eliseo como profeta de Jehová en Israel. No estaba ya Elías, de acuerdo a lo que hemos leído, estudiado, sino Eliseo. Entonces vamos a ir viendo. Habíamos visto que con el rey Acab, y ahora lo entendemos más claramente, los de Moab tenían un tipo de alianza como tributarios con Acab, y dice que pues, le pagaban al rey 100,000 corderos y 100,000 carneros con sus vellones, pero lo vimos también la vez pasada con Ocosías. Si tú regresas al versículo 1:1 de Segundo de Reyes, dice: después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Nos está narrando este mismo hecho. A veces nosotros pensamos que los hechos que están en la Biblia pues, son de un día a otro, pero en realidad pues, puede pasar un tiempo, semanas, meses, años, de que sucedan las cosas. Y recuerda que Ocosías no estuvo mucho tiempo, solo estuvo un par de años. Y en este periodo, desde que murió Acab, mientras estuvo Ocosías y ahora que ya estaba Joram, en ese tiempo Moab decidió rebelarse, romper ese trato de tributo que tenía con Acab y con el reino de Israel, para rebelarse y voltearse y querer al revés, conquistar la tierra. Y pues siempre que esto sucediera, invertir los papeles. Ahora yo gobierno y tú eres tributario, o en algunos casos te destruyo, ¿verdad? Te consumo por completo. Entonces esto es lo que está sucediendo en este momento con este rey Joram de Israel. Entonces dice que el rey Joram salió a pasar lista, ¿verdad? A pasar revista a todo Israel y ahí en Samaria, pero repitió algo que había hecho su padre Acab. Recordamos, porque miramos aquí que Joram busca una alianza con Josafat. Y bueno, antes de comentar el antecedente, Josafat acepta. Ahí está todo en ese mismo versículo 7. Josafat acepta bajo los mismos términos que ya había aceptado alguna vez. Y esto es lo que yo decía, el antecedente con el rey Acab, con el papá de Joram. Recuerda que habíamos estudiado que al final de 1 de Reyes 22, Acab le había dicho a Josafat, por causa del parentesco, recuerda, eran cercanos, Josafat y Acab. Josafat le había dado a su hijo Joram de Judá en matrimonio con una hija de Acab, que después conoceremos o sabremos, se llama Atalía, y de esa casa de Omri, de la casa de Acab, y había ese parentesco. Y ya habíamos comentado en la clase que dimos de Crónicas con respecto a Josafat, que él había cometido 2 veces este error. Acab, cuando quería tomar Ramot de Galad o recuperarla de los sirios, usa estas mismas palabras con Josafat, que suba junto con él. Y Josafat, la Biblia nos dejó claro, por causa del parentesco, poniendo eso por encima de la palabra de Dios. Después Dios amonestándolo por haber hecho esto, o sea, no fue algo correcto, no fue algo que Dios se agradara. Además, esto trajo la muerte del rey Acab, que ya había sido determinada por Dios, y casi estuvo a punto también de que mataran a Josafat, solo que él clamó a Jehová y Jehová lo libró de los capitanes que venían sobre él, pero cometió muchos errores. Pero también habíamos visto que eso lo vimos en Segundo de Crónicas, en el 20:35, te lo voy a leer, Segundo de Crónicas 20:35. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el primer hijo de Acab que fue rey, el cual era dado a la impiedad, dice, e hizo con él compañía para construir naves. Y dice al final del 37,
por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras, y las naves se rompieron, no pudieron ir a Tarsis. 2 veces ya había Josafat cometido este error. Aunque estábamos ahorita en el rey Joram de Israel, pues tenemos que comentar este asunto con Josafat y de nueva cuenta hacer esa advertencia. Como decía yo hace un momento, que las cosas que nos cuestan más trabajo, pues son las que más tenemos que luchar, que esforzarnos por romperlas. Las que son, digamos, nuestras mayores debilidades, pues tenemos a Cristo como nuestro sumo sacerdote y Él nos puede ayudar en nuestras debilidades. También la palabra dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Tenemos que presentar esto delante de Dios, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. No podemos decir, pues soy débil en esto y lo continúo haciendo, sino tenemos que acercarnos a Dios y decirle: Señor, esta es la parte más débil en mí, pero Señor, tú eres el alfarero y yo soy barro en tus manos. Pues quebranta esa parte, Señor, de la vasija, fórmala de nuevo para que ya no sea una debilidad en mí, sino que esté fortalecido y sea una vasija entera, completa, y que no tenga ese defecto que es pues, donde hay un defecto en una vasija, pues es en donde se puede romper, tomando este ejemplo del alfarero y de nosotros como vasos de barro en sus manos. Entonces, por tercera vez, Josafat comete el error de darle prioridad al parentesco por encima de lo que Dios le había dicho. Casi muere en batalla con Acab. Después Dios le destruye las naves. Dice: la obra que hiciste la voy a destruir, y las naves se rompen, que había hecho con Ocosías en amistad que trabó con él. Y había venido un profeta a decírselo. Ya se le había amonestado 2 veces. Y ahora Josafat no escucha, siendo un rey que hizo en su vida lo recto delante de Dios. En este asunto él no aprendió, no avanzó, no maduró. A veces pensamos que por conocer mucho o porque llevamos muchos años en el Evangelio ya no tenemos algo que corregir. Eso es un error por sí mismo. Todos tenemos mucho que aprender, mucho que corregir y, como dice Jeremías, mucho que mejorar delante de Dios. Y Dios está allí para ayudarnos, pero tenemos que ir con el Señor, buscarlo y rogarle su ayuda y esforzarnos para que el Señor haga esta obra en nosotros. Por tercera vez entonces comete este error Josafat y se junta con Joram dándole exactamente las mismas palabras que Acab. Tú y yo somos iguales, mi pueblo es como tu pueblo, mis caballos como tus caballos, y entonces como somos lo mismo, pues entonces podemos andar juntos, ¿verdad? Se sentía en un acuerdo cuando que ya Dios le había dicho que espiritualmente no había acuerdo entre Israel y Judá. Entonces, bueno, ahora lo hace con Joram de Israel. Vamos a ver entonces, Josafat acepta, va con él, cometiendo un error de salir de nueva cuenta con esto, y le preguntan por qué camino irán, y él responde: por el camino del desierto de Edom. Entonces, ¿cuál era su estrategia para vencer a Moab? Iban a rodear por el desierto de Edom. ¿Por qué podían pasar por Edom? Porque en este momento la tierra de Edom era tributaria de Israel, ya tenía muchos años siendo tributaria. Por eso es que ves que en este pasaje el rey de Edom, aunque no está mencionado por nombre, sale junto con ellos, porque en realidad pues estaba sujeto a Israel. Entonces sale junto con ellos el rey de Edom y pasan por sus territorios para rodear por el desierto y, digamos, sorprender a Moab, quizá por retaguardia a los de Moab, y caminando no de frente, digamos, hacia el territorio de Moab, sino rodeándolo para entrar por otro lado. Entonces son 3 reyes que están aquí, que se unen: Joram de Israel, Josafat de Judá y el rey de Edom. Pero a los 7 días, dice la palabra, que se les acaba el agua, porque ya llevaban 7 días de camino allí en el desierto. Entonces el rey de Israel, Joram, que no era temeroso de Dios, porque sabemos que permaneció en el pecado de Jeroboam, da su opinión y él dice: entonces Jehová trajo esos 3 reyes, nos trajo aquí para entregarnos en manos de los moabitas. Esa es lo que él creía, entendía, leía de esta situación. Su opinión, en realidad, él está expresando sin consultar a Dios lo que él cree que Dios estaba haciendo en ese momento. Y veremos, o ya leímos en la historia, que pues no fue así y no era ese el propósito de Dios, no fue lo que sucedió. Entonces, esto pasa también muchas veces. Aprendamos a no hacer esto, al mirar una situación que no alcanzas a entender por qué se volvió adversa o difícil o está trabada.
no empieza a dar tus opiniones a ver cuál le atinas, sino mejor consulta a Dios. Busca a Dios y dile, Señor, estamos en esta situación, y a lo mejor Dios te dice, pues yo no quería que estuvieras ahí, salte de eso, o yo te traje aquí por algún propósito, ve y haz esto, pero Dios es el que entonces nos muestra el camino. Pero si no consultamos a Dios, ¿en qué estamos? Pues en nuestras opiniones, y la Biblia nos enseña en los proverbios que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que temamos a Jehová. Y no estaba haciendo esto Joram. Sin embargo, Josafat, a pesar de nueva cuenta de su error, igual que con Acab, le da el consejo y le dice, tenemos que consultar a Jehová, y le dice, ¿hay algún profeta que esté aquí, que hable, que sea profeta de Jehová? Y entonces ellos le dicen, pues sí, hay uno aquí en Israel o en esta zona que se llama Eliseo, hijo de Safat, y dice, este servía a Elías. Pues Elías, entendemos, era conocido por Josafat y por pues todo mundo, por todas las cosas que habían sucedido con Elías, y ahora este Eliseo, pues en un sentido, el haber sido siervo de Elías le despertaba confianza a Josafat, y el hecho que pues Eliseo por sí mismo era un profeta de Jehová. Entonces le mencionan a Eliseo, y Josafat piensa que este Eliseo tendrá palabra de Jehová, y descienden los 3 reyes. Ahora, comenzamos a mirar en estos pasajes. De hecho, lo vimos desde la vez pasada con la reacción de Eliseo ante las burlas en Betel, que Eliseo era de un carácter mucho más duro que Elías, que algunos otros siervos. Él no se andaba con rodeos, y había muchas cosas que él era muy tajante, muy determinante, y que era más duro aún en sus respuestas, en su manera de ser. Sin embargo, esa diferencia de carácter con Elías no significa que él no tuviera una comunión, una relación con Dios, y que fuera un siervo de Dios usado por Dios. Debemos entender que hay de todo en la viña del Señor, y que a veces estamos esperando que un siervo, especialmente los pastores, llenen nuestra expectativa personal en cuanto a su carácter, a su manera de decidir, en su manera de hablar, y eso no es así, porque tan diferentes son todas las ovejas, y el pastor nos tolera a todos y nos atiende a todos y vela por todos, como nosotros debemos también aprender que los siervos tienen un carácter diferente. Hay gente que es quizá más dócil, de palabra más suave, más tranquila. Esto no significa para nada que se autorice violencia o que se autorice malas palabras. No. Hay cosas que están claras en la palabra que no debemos practicar, que no debemos hacer. No debemos haber en nosotros malicia, maledicencia. No debemos ser iracundos. Hay muchas cosas que están muy claras en la palabra, pero con respecto al carácter de la persona, hay veces que dicen, pues, a mí se me hace muy suavecito este pastor, le falta carácter. Hay otros que dicen al revés, a mí el otro pastor se me hace muy duro, debería ser más suavecito. Entonces debemos entender que Dios a cada uno le da, con propósito de Dios, un carácter, una manera de ser, pero si uno está buscando a Dios, si uno está siendo humilde y dócil a la enseñanza, a la palabra, a la instrucción de Dios, si estás en comunión con el Espíritu Santo, Él te va moldeando, te va formando, te va transformando, y hay cosas de tu carácter que Dios va a usar porque Él te las dio, y hay cosas de tu carácter que Dios va a transformar porque Dios quiere algo mejor en ti, te está perfeccionando. Es el caso, por ejemplo, de Juan y Jacobo, quienes eran conocidos como los hijos del trueno, los Boanerges, los Bene Regesh en hebreo. Eran tronantes, y ellos son los que le dijeron al Señor, hablando ahora que estamos recientemente hablando de Elías, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo, Señor? Y el Señor los exhortó, ¿verdad? Entonces eran de un carácter tronante, y después miramos cómo el Espíritu trató con Juan y le dijo, no dejes de tener esa firmeza, no dejes de tener ese carácter, esa fidelidad, ese celo por Jesucristo, pero exprésalo con palabras en misericordia, en verdad y en amor. Y tú lees las cartas de Juan, hijitos, amados, pero nos dice toda la verdad. Hijitos, todo el que es nacido de Dios vence al mundo, ¿no? Y no peca, ¿verdad? Hijitos, guardaos de los ídolos, hijitos. Nos da las amonestaciones, pero lo hace con una forma, un carácter diferente. Otro que fue pues sumamente transformado fue Pedro, ¿verdad? Que tenemos por ejemplo el antecedente de que él es quien le cortó la oreja al soldado, a Malco, cuando querían arrestar al Señor Jesús,
y el Señor intervino y sanó, hizo ese milagro en la oreja de este varón, se la volvió a pegar y se la sanó. Y entonces Pedro también, siendo un hombre de mucho carácter, de mucho empuje, una persona que tendía a ser violenta, pues el Señor la fue transformando, y Dios usó de ese carácter, en el caso de Pedro, para ponerlo en una posición que requiere carácter. Él estuvo como cabeza en la iglesia en Jerusalén, y estuvo en el concilio, y estuvo en el gobierno de la iglesia, y se requería el carácter de Pedro para ese tipo de posición, pero al mismo tiempo miramos en sus cartas cómo él habla de la humildad delante de Dios, de someternos unos a otros en amor, de humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y que Él sea el que nos exalte. Entonces miramos, vamos a ver, lo comenté de antemano, pero para que en la lectura pues lo vayamos viendo, cómo Eliseo era de un carácter más duro que Elías y que otros profetas como Micaías, porque cuando la vez pasada Josafat consultó a Jehová, el profeta que fue usado fue Micaías, y él pues no peleó, no contendió con Acab, sencillamente dijo, siempre me trae palabras malas, y el otro dijo, pues si yo no hablé, pues méteme a la cárcel, y si yo no hablé palabra de Jehová, pues lo que dije no se va a cumplir. No tuvo contestaciones o pleito. Pero Eliseo era de otro carácter, muy diferente. Y esto lo digo para que entiendas que así Dios lo estaba usando a él, y que esto no minimiza o descalifica lo que hizo Eliseo, porque a final de cuentas, te voy a decir qué es lo más importante. Eliseo obedeció lo que Dios le mandó. Hay algunos que obedecen más rápidamente, más fácilmente. Hay algunos que son un poco más difíciles. Pero al final de cuentas hay una parábola que el Señor enseña de los 2 hijos, en donde en realidad lo que Jesucristo enseña es que lo que Dios está buscando es hijos obedientes. Porque si tú lees esa parábola, en realidad ninguno de los 2 tuvo una obediencia perfecta. Pero al final, uno más rápido y el otro con más queja y más duda y todo, fue y cumplió. Entonces, lo que el Señor está buscando es eso, que seamos finalmente obedientes. Pero ojalá también tengamos docilidad y aprender a ser mansos como el Señor Jesús, o como Moisés, que otro que Dios transformó de matar a un egipcio por maltratar a los hebreos, terminó siendo el hombre más manso. Entonces, y fue así usado por Dios. Pues aprendamos también nosotros a la mansedumbre y la obediencia. Muy bien, bueno, vamos entonces a leer todo esto. Eliseo, de un carácter más duro que Elías y otros profetas como Micaías, no quiere ayudar a Joram. Cuando llegan con él le dice, ve con tus profetas falsos, ve con los profetas de tu mamá, de tu papá. A mí, ¿por qué me vienes a hablar? Yo ni la cara te quiero ver. Así de duro Eliseo. Pero Joram insiste y le dice, no, porque yo opino que Jehová nos mandó a estos 3 reyes para entregarnos en manos de Moab. Entonces, pero pues Josafat dice que consultemos a Dios. Entonces le insiste. Y Eliseo le dice, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Igual que Elías, Eliseo estaba en una comunión permanente con el Señor, y allí estaba con él en ese momento la presencia de Dios. Allí estaba el Espíritu Santo de Dios hablando a Eliseo, hablando a su corazón. Nosotros a veces pensamos que estar en la presencia de Dios es solo estar en el tiempo de alabanza, estar en la iglesia, o cuando oro, o alguna vez que leo la Biblia, entonces estoy en la presencia de Dios. Lo que Elías y Eliseo nos enseñan con esto es que en toda tu vida, donde quiera que estés, hagas lo que hagas, tenemos que estar en la presencia de Dios, tenemos que estar en comunión con Él. A veces cuando estábamos en el grupo de oración, terminábamos y decía el pastor, pues en este momento termina la comunión entre los santos, en el sentido físico o material, porque pues cada uno se va a ir a su casa, pero permanece la comunión con el Espíritu Santo, y cada uno, aunque estemos en diferentes lugares, permanece la comunión porque estamos en un mismo espíritu. Entonces, este es el punto. Donde quiera que tú estés, no digas, yo solo estoy en la presencia de Dios, pues el domingo un ratito. No, sino en todo lugar en donde estés, que tu pensamiento sea el Señor, consulta al Señor, ora, busca. A veces lo podrás hacer audiblemente, pero a veces en tu mente, en tu corazón, no dejes de orar, no dejes de buscar. Híjole, ahorita voy a entrar a una junta, Señor, dame sabiduría.
Dame, Señor, inteligencia, conocimiento, Señor, dame el ser un buen empleado o un buen jefe, ser de buen testimonio. Estoy a punto de iniciar un nuevo ciclo escolar, Señor, que yo pueda ser ejemplo para otros, como dice tu palabra, que no me convierta yo a ellos, que ellos se conviertan a mí, que miren, Señor, que las bendiciones que tú das a tus hijos, que tú nos provees, que tú nos das inteligencia, fuerzas, que vean a Cristo en mí. O sea, en todo uno tiene que estar orando, clamando, buscando y permaneciendo en la presencia de Dios para que podamos, como Elías y Eliseo decían, vive Jehová de los ejércitos, dijo Eliseo, en cuya presencia estoy, en cuya presencia vivo, en cuya presencia ando, en cuya presencia existo. Y en un sentido, Elías y Eliseo estaban expresando, yo no puedo ser yo si no está la presencia de Dios conmigo. Que así seamos nosotros, que digamos, no puedo ser yo, Señor, sin ti. No puedo caminar, avanzar, decidir, hablar. No puedo, Señor, hacer nada si no estás tú conmigo. ¿Qué le dijo Moisés al Señor cuando Dios le prometió que su presencia estaría con ellos, ahí manifestándose en esa nube? Pero le dijo Moisés, Señor, a donde si tu presencia va con nosotros, Señor, entonces yo voy. Si tú, Señor, nos indicas que avancemos, y entonces avanzo, pero si tu presencia se queda en un lugar, pues entonces yo ahí me quedo, Señor. Eso es lo que nosotros debemos buscar, estar siempre en cualquier tiempo y en cualquier lugar en la presencia de Dios. Y le dice Eliseo, mira, por respeto a Josafat, que sé que sí busca a Dios, los voy a recibir porque a ti ni te verían, no te quiero ni voltear a ver. No, porque eres un traicionero, porque eres un idólatra, porque sigues en el pecado de Jeroboam, siendo que Jehová es nuestro Dios. Eliseo era más radical, yo soy más de ese tipo, es más radical. Tú no quieres nada con mi Señor, pues hazte para allá, yo no quiero nada contigo. Yo sí soy de ese tipo. Hay quienes me dicen, es muy duro eso, estás desechando, estás condenando. Yo lo que soy es celoso, pero no te preocupes por mí. Yo le ruego al Señor que el Espíritu Santo esté tratando conmigo y lo que yo no esté correcto, Él me enseñe. Y gracias por los que oran por mí para que también el Señor siga haciendo esta obra. Pero preocúpese cada uno por la paja o por la bigota en su propio ojo. Bueno, pero así soy yo, gloria a Dios. Y el Señor ha aprovechado eso para que yo pueda estar aquí predicando también. Con denuedo y con fuerza y compasión, que así lo voy a seguir haciendo. Muy bien, continuamos. Entonces, dice, solo por respeto a Josafat los voy a ver, porque si no ya te habría corrido de aquí, manito. Eliseo entonces pide un tañedor. ¿Qué es un tañedor? En hebreo, nagán significa teclear o llevar el ritmo o hacer música. Pidió a alguien que ejecutara un instrumento. A ver, tráiganme para acá al del piano. Y mientras él esté tocando, yo entiendo, pues por el carácter de Eliseo, que no estaba hablando nomás de alguno que me cante la cancioncita que me llena el corazón, no, sino un tañedor, siendo varón santo de Dios, pues estaba pidiendo a alguien que viniera a elevar alabanzas delante de Dios. Y porque además, pues este tañedor, este músico, fue usado por Dios, fue un recurso que Dios usó para meter más aún en la presencia de Dios, manifestar la presencia de Dios fuertemente allí con Eliseo, porque dice que mientras éste tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo y les da una revelación de Dios. Bueno, qué hermoso para los tiempos de alabanza en la iglesia, como yo he sido muy duro y muy crítico de decir que se han vuelto show, espectáculo, luces, sonido, multimedia, ruido y canciones tontas. Eso se ha vuelto la alabanza en la iglesia, o canciones depresivas. Eso se ha vuelto la adoración, cuando que no es eso. Ya no voy a dar otra vez todo lo que he dado de alabanza, pero eso no es la verdadera alabanza. La verdadera alabanza es la que nos enseña la palabra de Dios. Y mira qué cosas deben suceder en la alabanza. Eso sucede en tu alabanza, no solo en la iglesia, porque entonces le echamos la bolita al grupo de alabanza. No, en tu alabanza personal. Eso sucede
¿Tienes tiempos de alabanza delante de Dios? ¿Acercas al tañedor? Es decir, pues pongo mi CD o pongo los cantos que tengo ahí grabados o en la computadora y te pones a alabar a Dios. ¿Qué sucede? A mí me ha pasado muchas veces en mis tiempos personales, devocionales con el Señor. A veces pongo cantos de alabanza y de pronto empiezo a recibir de parte del Espíritu revelación, empiezo a recibir consuelo a mi corazón. Algunas me vienen ideas a la cabeza de hace esto, haz aquello, o predica esto, o ministra de aquella forma, y eso vino cuando a través de ese recurso que Dios nos ha dado, que es la alabanza, que incluye la música, pero no es solamente eso la alabanza. A través de ese recurso Dios nos puede hablar e inspirar. ¿Por qué? Porque si tú estás alabando, adorando al Señor en sinceridad de corazón, en espíritu, en verdad, pues te estás metiendo al lugar santísimo, te estás metiendo a la presencia de Dios, estás elevando ofrendas. Esto también sucede en los tiempos de oración. A mí me pasa mucho los martes, que es cuando tenemos el grupo de oración en esta iglesia, que estoy orando y me empiezan a venir también ideas o respuestas de cosas que ni siquiera estaba llorando en ese momento porque es intercesión por otros, pero de pronto me llegan respuestas o ideas y a veces hasta las apunto, de pronto ahí rápido apunto y digo, para que no se me olvide esto que el Espíritu Santo me está hablando, y me viene esto en el tiempo de oración. La alabanza, la oración nos meten a la presencia de Dios, y en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Pero también en la presencia de Dios hay sabiduría, pero también en la presencia de Dios hay poder, también en la presencia de Dios hay autoridad. En la presencia de Dios encontramos todo, por eso hay plenitud, aunque la cita de Salmos 16 dice de gozo, pero hay plenitud de todo en la presencia del Señor. Muy bien, entonces esto es lo que sucede y aprendamos a alabar a Dios y hay muchas cosas que vamos a recibir de parte de Él. La mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien les da revelación de Dios. ¿Y qué les dice en esta revelación? Hagan en el valle estanques. Y fíjense, esto es un milagro que Dios hace a través de Eliseo, o de esta revelación que le da Eliseo, pero Dios lo hace en la naturaleza, porque dice, sin viento ni lluvia, Dios va a llenar esos estanques de aguas. Sin viento ni lluvia, Dios va a llenar los estanques de aguas. Yo todos los milagros siempre me gusta entenderlos en el sentido físico, como aquí era una cuestión de la naturaleza, pero siempre me gusta analizarlos, entenderlos en el sentido espiritual. Y yo le decía al Señor, perdona nuestra incredulidad, porque muchas veces queremos ver la lluvia y el viento para pensar que tú vas a llenar el estanque, Señor, que van a venir las aguas, pero tú no necesitas mostrarnos el viento y la lluvia. Si tú quieres que los estanques se llenen, se llenan. ¿Cómo lo haces? No lo sabemos, pero tú lo haces, Señor. Perdona nuestra incredulidad, porque a veces, esto lo tomo como ejemplo, cosas que decimos, Señor, ayúdanos en esto, y estamos esperando en nuestra mente, en la forma en que conocemos las cosas, en la forma en que la naturaleza opera, que Dios haga así. Y Dios dice, yo no voy a hacer así, porque yo soy Dios, y yo quiero hacerlo de otra manera. Y lo voy a hacer como yo quiera, lo voy a hacer conforme a mi voluntad. Aprendamos a esperar y a recibir los milagros de Dios en su voluntad, no en la nuestra, en nuestras ideas. Dios tenía dos propósitos para estos estanques llenos. Uno, que bebieran, porque ya tenían 7 días ahí en el desierto y ya no tenían agua. Y dos, Dios iba a usar eso para entregar en sus manos a Moab. Y hay algo bien importante. Dice, esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Yo hoy te puse por título, lo imposible es posible para Dios, pero ¿lo creo? Estas citas nos están llevando a entender esto, porque dice, esto es cosa ligera, algo que para nosotros parece imposible, algo que es irreal, sobrenatural. Para Dios no solo no es difícil, no solo no es imposible, sino es cosa ligera. Es el Todopoderoso. Cualquier cosa que a nosotros nos parezca grande, para Dios es pequeña. Cualquier cosa que a nosotros nos parezca difícil, para Dios es fácil. Cualquier cosa que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Te voy a leer algunas citas con el propósito de que las subrayes
y las tengas sobre todo en la tabla de tu corazón para que medites en ellas y constantemente te acuerdes cuando hay una situación difícil o una situación que aún dices, esta no es difícil, es imposible, pues mira lo que dice la palabra. Estas son para que tu corazón se llene con estas palabras y tengas fe en lo que está aquí escrito. Esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Vamos a ver en cuanto a lo difícil. Génesis 18:14. Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ya sabes el contexto de lo que está aquí con respecto al nacimiento de Isaac, pero cuando ellos no creían, porque Sara se rió, yo ya estoy viejita, mi esposo más, ¿cuál hijo? Pero Dios les contesta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Creen que no puedo hacer esto en el tiempo de la vejez? ¿Creen que no puedo hacer esto en una mujer estéril y anciana? Ya verán que sí, y así fue. Entonces, primer cita, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Segunda cita, Jeremías 32, versículos 17 y 27. Te doy tiempo ahí para que los busques porque espero los marques y los tengas presentes, apréndetelos, están cortitos. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No estuvo tan difícil ese, ¿verdad? Ajá. Jeremías 32, versículos 17 y 27. ¿Qué dice esta cita? Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Allá en Génesis lo preguntaba, aquí lo afirma. Ni hay nada que sea difícil para ti, porque Él creó todo con su gran poder y con su brazo extendido. Versículo 27. Ahora el Señor lo declara. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Espiritual, moral, físico, material. ¿Habrá algo que sea difícil para mí cuando yo soy Jehová, Dios de toda carne? ¿Verdad? Bueno, Dios mismo declarando. Ahora, eso en cuanto a lo difícil, pero dirás, no, es que lo mío no es difícil, Eliud, lo mío está imposible. Perfecto, vámonos al Nuevo Testamento. Dios es especialista en lo imposible. Entonces, qué bueno que lo tuyo es imposible. Eso significa que con más razón tienes que acercarte y buscar a Dios. Lucas 1:37 dice, Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. En este caso Elizabeth, que también en su vejez concebiría un hijo y que era estéril ella, sabemos, Juan el Bautista, y dice el 37, porque nada hay imposible para Dios. Ya no solo difícil, sino imposible. Nada hay imposible para Él. Y allí mismo en Lucas 18:27, y de ahí salió nuestro título, Lucas 18:27 dice, Él les dijo, ¿quién? Pues Jesucristo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La palabra es muy clara. Pero como dije en el título, ¿lo creo? Eso es lo que estamos combatiendo hoy, la incredulidad, la falta de fe. Muy bien. Entonces les dice el Señor, yo voy a hacer esto con dos propósitos, que ustedes beban y entregarles a Moab. Cuando les entregue a Moab, les da Dios una orden, porque a veces queremos solo que Dios cumpla lo que le pedimos, y cuando Dios pide algo de nosotros, no, Señor, yo nada más quiero que tú cumplas, pero yo ¿por qué de cumplir algo? No, Dios, dame tu gracia, dame tu amor, pero ¿por qué me das mandamientos? Mal, tenemos que aprender a rogar, a consultar, a pedirle a Dios, pero también a recibir de Dios instrucción, mandamiento y obedecerlo. Cuando entregue a Moab les da instrucción, destruirán ciudades fortificadas, villas hermosas, talaréis todo buen árbol. Señor, pero el árbol es bueno, dije que lo tales. No preguntes, Dios está mandando, no cuestiones. Dice, talaréis todo buen árbol, destruiréis con piedras lo fértil, cegaréis las fuentes de las aguas. Quería Dios dejar ese lugar completamente inhabitable y estéril. Muy bien. Entonces, esa es la orden que les da Dios. Y dice que a la hora del sacrificio de la mañana, me detengo un momento porque en la otra clase hablé de lo que fue la hora del
de la ofrenda de la tarde, del sacrificio de la tarde, que miramos que era también la hora de la oración en el Nuevo Testamento, la hora novena. Ahora vamos a ver la hora del sacrificio de la mañana. Esto tiene que ver con presentar holocaustos, ofrendas de paz a Dios por la mañana, en el amanecer, y tiene que ver con algo que sobre todo los sacerdotes y Aarón y sus hijos tenían que presentar. Pero vamos a mirar, te voy a leer rápido la referencia en Levítico 6 y 9, ahorita te digo los versículos, Levítico 6, 12 y 20, ahí está lo que me refiero, hay más, puedes tú leer más el contexto. Levítico 6, 12 y 20 dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Cada mañana y presentaban sacrificios de paz. Pero ahora leemos también el 20. Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, sacerdotes, pero tú y yo somos sacerdotes, entonces tenemos que tomar también de aquí enseñanza. Dice, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. Tú y yo somos ungidos, primero porque tenemos a Cristo en nuestro corazón, segundo porque tenemos al Espíritu Santo, Él es la unción. La 10ª parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, eso significa que es todos los días, siempre la tenían que presentar, la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. Ahora, te leo por ahí el 9:17, Levítico 9:17, dice, ofreció a sí mismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, este es Aarón, además del holocausto de la mañana. Entonces estaba ofreciendo ofrenda, pero había presentado también ese holocausto. Aarón cumplió y sus hijos lo que Dios les había pedido. Este era el sacrificio de la mañana. Pero acompáñame rápido al Salmo, a los Salmos, y vamos primero al Salmo 5, porque está ligado a otro asunto. ¿Recuerdas que el sacrificio de la tarde estaba ligado a la oración? Pues ¿qué crees? El sacrificio de la mañana también. Salmo 5:3 dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Pues si Dios oye tu voz es porque estás orando y presentarse delante de Él, pues es entrar en la presencia de Dios. Esto se hace de mañana, de acuerdo al Salmo 5:3. Ahora vamos al Salmo 55:17. Espero estar correcto porque escribí muy chiquito ese número y espero que sí. 55:17. Sí, muy bien. Salmo 55:17, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Entonces esto corresponde a lo que acabo de mencionar, el sacrificio de la tarde, así como Pedro y Juan subían para orar, pues también dice que a mediodía y también dice que en la mañana. Daniel, ¿cuántas veces oraba al día? 3 veces al día. Entonces por lo menos, como dice aquí, tarde y mañana y a mediodía, es tiempo de presentar esos sacrificios, esos holocaustos, esas ofrendas, esas acciones de gracias y ese incienso de las oraciones delante de Dios. Finalmente, Salmo 88:13 dice, Salmo 88:13, mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Entonces, al igual que el sacrificio de la tarde, el sacrificio de la mañana está ligado a la oración. Dirás, nosotros ya no hay un tabernáculo, ya no hay un templo, ya no hay un altar donde sacrificar, no hay sacrificios cruentos de sangre, pero Dios quiere que sigamos ofreciendo sacrificios vivos aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos que todos los días presentar cada mañana sacrificio perpetuo, estar preparando la leña, porque el fuego no lo pones tú, el fuego lo pone el Espíritu Santo, pero preparando la leña, estar dispuestos allí delante de Dios, esforzados. Señor, voy a tomar el tiempo todas las mañanas de orar, de clamar, de presentarme delante de ti y yo sé que tú oirás mi voz. Y para mí es importante tomar este paréntesis del sacrificio de la mañana porque Hebreos habla de los sacrificios que agradan a Dios, el sacrificio de alabanza, la ayuda mutua, el hacer bien, son sacrificios que agradan a Dios. Y muchos dicen, pues nada más esos 3. Bueno, si solo quieres tomar esos 3, pues este es uno de los sacrificios de hacer bien, porque estás haciendo algo bueno delante de Dios. Por ejemplo, el Salmo 92 dice, bueno es alabarte, alabar es bueno. Y aquí miramos que el sacrificio de la mañana, la oración matutina es algo bueno delante de Dios. Toma tiempo y si dices mis actividades me ocupan demasiado, pues párate más temprano o párate en la madrugada y verás cómo tienes un tiempo hermoso en la presencia de Dios y Dios te va a oír. Y Dios oyó a Eliseo y Dios oyó a Josafat
Y Dios tuvo misericordia de Joram y del rey de Edom, porque a la hora del sacrificio de la mañana vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Moab supo del ataque, y dice que subieron a pelear todos, desde agarraron chavitos ahí que apenas si podían cargar la armadura hasta el más viejo. Todos salieron a pelear y se pararon ahí a la frontera, y el sol brilló sobre los estanques de aguas, y ellos creyeron que era el color rojo de sangre, que era sangre de espada, que los reyes se habían vuelto uno contra otro. ¿Ves cómo Dios cumplió el doble propósito? Entonces dice, vamos a tomar botín. Ya venían muy campantes con su bolsita, como si fueran niños con piñata, a ver qué recogían. Pues resulta que cuando llegan, Israel estaba enterito, y hacen huir a Moab, los persiguen y matan a todos los de Moab, y cumplen entonces la orden de Dios, obedecen en esto, porque asolan las ciudades, dejan fértil la tierra, ciegan las fuentes de las aguas, derriban los árboles por muy hermosos que fueran y por mucho fruto que tuvieran, y cumplen la orden que Dios les dio, y pues Dios evidentemente se agradó de esto. El rey de Moab, quien no había muerto en la batalla, sube con 700 que le sobraron contra el rey de Edom. Dice, pues ¿cuál de los tres está más débil? Pues el de Edom, sobre este me voy, pero ni con él puede, porque había sido determinado su derrota de parte de Dios. Y entonces en su enojo y en su idolatría y paganismo, la cual entontece a la gente, porque es parte de las tinieblas, la idolatría, el paganismo, los fetiches, toda cosa que tenga que ver con este tipo de abominaciones delante de Dios, de dioses falsos, de ídolos, de costumbres de este mundo y antiguas, pues entontecen, entenebrecen el corazón, el entendimiento, y dice, pues perdí, pues le voy a sacrificar algo a mi Dios porque ya estoy enojado, y pues a ver si mi Dios falso hace algo, y agarra a su primogénito, quien iba a ser el rey después que él, y lo sacrifica en el muro. ¿Qué hizo su Dios? Nada, porque los ídolos no son nada, y mató a su hijo para nada. Y dice que el enojo contra Israel creció no solo en este rey, sino en Moab. Se resintieron, creció su enojo contra Israel, pero se fueron a su tierra con la cola entre las patas. Pero esto fue obra de Dios, porque consultaron a Dios de acuerdo al consejo de Josafat, porque Eliseo estaba en comunión con Dios y les habló la palabra de Dios, y porque ellos obedecieron lo que Dios mandó, y entonces Dios fue el que obró esta victoria. Vamos al capítulo 4 y vamos a entrar mucho en el tema de lo que es posible para Dios, pero si lo creemos o no lo creemos. Leemos el primer fragmento del 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. ¡Wow! Había una viuda. Esta era viuda de los hijos de los profetas. Su esposo había sido de los que estaban siendo preparados en esto y que caminaban, seguían a Eliseo. Y ella se acerca y clama a Eliseo y le dice, mi marido, tu siervo, era temeroso de Jehová, pero ahora que él murió, ha venido el acreedor, alguien a quien le debíamos, para tomar a mis 2 hijos por siervos. Pregunta, ¿era válido hacer esto? Sí era válido. Lo que no era válido en Israel bajo la ley era la esclavitud, volver esclavos, y al ser esclavos vender a otro, a quien estaba por siervo tuyo. Te lo voy a leer rápidamente. ¿Era válido? Sí era válido. Levítico 25 del 39 al 42. Dice, y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo te servirá. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. ¿Ok? Entonces,
era válido, digamos, venderse para pagar una deuda y estar como siervo de alguien, pues el tiempo que se pagara esa deuda o hasta el año del jubileo, pues sí, así era. Pero lo que estaba claro es que no podían esclavizarlos, sino tratarlos como uno de su casa, dice, como a extranjero, como a criado, como alguien que se formó en tu casa. Aún se entiende, hasta casa, familia, hijos puede tener, pero él te va a servir y en el año del jubileo será libre y podrá volver a la heredad de sus padres. La mujer estaba intentando evitar esto, ¿verdad? Ahora, entonces, ¿era válido esto que los acreedores querían hacer? Sí, porque a veces dicen malvados acreedores, pero esto era válido porque ella o su marido habían adquirido una deuda. Y en Israel, bajo la ley, era válido esto. Ahora, la pregunta, si él era temeroso, ¿por qué debía? Porque algunos también critican, dicen, pues muy temeroso de Dios, pero se andaba metiendo en deudas. Ahora, yo quiero que entendamos el contexto de todo este tiempo de Eliseo. En el tiempo de Eliseo hubo gran hambre en la tierra. Quizá no lo hemos entendido eso porque no lo hemos leído, pero en 2 de Reyes 4, aquí mismo en el versículo 38, cuando veamos la parte final con los hijos de los profetas, dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Entonces, el tiempo de Eliseo, y lo vamos a entender en el propio contexto de todo lo que leemos, fue un tiempo en que hubo gran hambre en la tierra. Entonces, quizá esta fuera causa por la que este varón, temeroso de Jehová, había ido al acreedor. Eliseo conocía el testimonio de este varón, aunque él ya no estaba, conocía su testimonio y entonces, en un sentido, digamos, intercede o aboga por la mujer, aunque le deja muy claro, le dice, pues yo, ¿qué te haré yo? O sea, ¿yo qué puedo hacer por ti, verdad? En un sentido decir, pues yo no tengo qué hacer, pero pues tengo a un Dios todopoderoso que sí puede hacer algo, ¿verdad? Entonces yo pienso por inspiración o revelación del Espíritu, pues le dice, ¿qué tienes en casa? Le dice, pues solamente una vasija de aceite. Pide vasijas a todo mundo y verás lo que Dios va a hacer. Eliseo nada podía, pero Dios todo lo puede. Él es un Dios de milagros. Quiero aquí recordar en este milagro la multiplicación del aceite y de la harina con Elías, que leímos en 1 de Reyes 17 con la viuda de Sarepta. Recuerda que ahí Dios le dijo a esta mujer a través de Elías, la harina no escaseará y el aceite no disminuirá hasta que acabe el juicio. Y así fue. Esos 3 años Dios multiplicó y mantuvo esa provisión para ese hogar y de ahí mismo Elías subsistió. Este es un milagro similar, allá como te dije duró mientras estuvo el juicio de Dios sobre la tierra. Recuerda que hubo en tiempos de Acab, esa sequía que trae hambre. Y aquí miramos un milagro de parte de Dios de provisión y además de añadidura o de sobreprovisión. Dios provee, pero Dios sobreprovee. Dios hace que abunde, pero hace que sobreabunde. Él hace más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder. ¿Y qué poder es? Pues el poder de Dios, el poder del Dios Todopoderoso. Según el poder que hay en Él, pues imagínate, es todo poder. Bueno, entonces este es un milagro similar, aunque aquí vamos a ver que solamente fue para este asunto en particular. El otro fue una provisión de 2 cosas, harina y aceite. Aquí es de aceite, pero con el propósito de que esta mujer fuera libre de esta deuda. ¿Dios puede hacer eso? Claro que lo puede hacer, pero lo va a hacer en gente temerosa de Dios y que viene y que consulta, que busca a Dios y que además busca y que es obediente a lo que Dios le manda. Ella solo tenía una vasija de aceite en casa. Eliseo le manda a pedir vasijas prestadas, no pocas, y le dice, enciérrate tú y tus hijos en casa. Este milagro que Dios va a hacer es para ti, porque a veces algo que Dios hace, una cosa es dar testimonio, pero otra es hacer un dogma. Es decir, pues a mí me funcionó, ahora hazlo tú. Pues esta oracioncita me funcionó, pues repítela así como periquito. Pues el pastor me mandó a hacer que ungiera esto en mi casa, pues ahí hazlo tú también, igual y te funciona. Y empezamos a convertir lo que es pruebas, digamos, de obediencia que Dios nos pide, vellones que Dios nos pide poner, los empezamos a convertir en fetiches, en fórmulas mágicas, cosa que no agrada a Dios. Las vanas repeticiones no agradan a Dios. Entonces nosotros para cada asunto consulta a Dios y Dios en cada asunto te dará una instrucción, te dará un mandamiento, te dirá qué hacer. Entonces le dice esto, enciérrate tú y tus hijos en casa, echa aceite en todas las vasijas y llénalas y pon aparte. Se llenó, pon la parte, llenas la que sigue, ya se llenó, pon la parte y así. Entonces vas llenando vasija por vasija. La mujer creyó y obedeció, algo que sonaría una locura.
¿de dónde voy a sacar aceite? Nada más me queda una vasija con aceite. ¿Y cómo cree este loco que voy a llenar? Bueno, pues esa incredulidad hace que las cosas no sucedan. Hoy lo veremos con Giesi. Pero cuando tú crees como esta mujer y obedeces, entonces sucede el milagro. Las llenó todas y se le acabaron las vasijas. El aceite podía haber seguido fluyendo, pero se le acabaron las vasijas que pidió prestadas y ahí cesó el aceite. Y entonces tú debes entender algo. Dios es suficiente. Dios es suficiente. Porque a veces pensamos en la suficiencia de los recursos, en la suficiencia de lo que de lo que es nuestra necesidad. Pero debemos mejor pensar que Dios es suficiente para nosotros y que Dios se va a encargar de llenar las otras cosas que necesitamos, de que esas vasijas estén llenas de aceite. Pero el que hace suficiente las cosas y el que es suficiente o debe ser suficiente para nosotros es Dios. Y esto te lo quiero leer en 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 8 al 11. 2 de Corintios 9, 8 al 11 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Cree que lo imposible es posible para Dios. Cree que es poderoso Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, todo tipo de bien, toda bendición. Pero dice que cuando nosotros recibimos esa suficiencia de parte de Dios, espiritual, moral, física, material, es para que tú y yo abundemos en toda buena obra, no para que nos envanezcamos, no para que despilfarremos, no para que lo usemos para nuestros deleites y para nuestra carne, sino para que abundes en toda buena obra. La bendición de Dios es para bendecir a tu casa y a otros, y en cualquier sentido, no solo el material, porque dice que Él es el que da todo. Desde el origen hasta el fin, Él es principio y fin. Él es el que da semilla al que siembra. Si tú algo estás sembrando, tienes que darle gracias a Dios, porque la semilla para sembrarlo Dios te la dio. Estoy empezando un negocito, dices, con algunos miles de pesos, pues gracias Dios por esos miles de pesos que voy a sembrar para iniciar un negocio. Pero hay que darle gracias a Dios, porque Él dice que Él le da el pan al que come, el pan nuestro de cada día. Si algo hay en tu mesa, es motivo de abundar en toda buena obra y de darle gracias a Dios, porque Dios hace esta obra. Él es el que provee. Amén. Jehová Jireh, nuestro proveedor. Él es el que multiplica. Gracias, Señor, porque como yo dije, Él no solo hace lo suficiente o provee lo suficiente, sino da más allá, hace en sobreabundancia las cosas. Y dice, y Él aumentará los frutos. ¿Pero de qué? De vuestra justicia. Si tú vives una vida en justicia, y si quieres saber de ese tema, escucha la predicación de nuestro pastor con respecto a lo que es vivir en la justicia de Dios, o más bien escucha todos los últimos mensajes de las enseñanzas de Jesucristo. Ahí está muy bien plasmado todo esto. Si tú vives en la justicia de Dios, si abundas en buena obra, si abundas en acciones de gracias, si amas misericordia, si amas justicia y haces justicia delante de Dios y te humillas delante de Él, Dios provee, Dios multiplica y Dios aumenta los frutos de nuestra justicia. Con un propósito, dice el 11, para que estemos enriquecidos en todo. No solo por una prosperidad económica, una prosperidad integral en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, en tu casa, en tu matrimonio, en la iglesia, en tu ministerio y también en lo material, para que estemos enriquecidos en todo, para toda liberalidad, ¿verdad? Porque es lo que yo te decía, si tú has recibido de gracia, ahora te toca dar de gracia, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Siempre, como enseñé la vez pasada, antes, durante y al final, dando gracias a Dios por siempre y para siempre en el nombre de Cristo Jesús y por todas las cosas. Amén. Esto es lo que sucedió aquí. Dios es suficiente. Ella vuelve a Eliseo, quien la manda a vender el aceite. La mujer le dice, mira, ahí está el milagro. Y Eliseo le da una instrucción de parte de Dios. Vendes el aceite,
Pues no le dijo, pero yo me imagino es, regresas las vasijas o le compras vasijas nuevas a todos los que te prestaron, no seas abusiva, vende todo el aceite y eso te va a alcanzar, es lo suficiente para pagar a tus acreedores. Vas a librar a tus hijos de ser siervos y de que te los quiten. Pero además, no solo va a ser suficiente, sino cuando tú sabes que Dios es suficiente y poderoso para hacer que abunde, tú y tus hijos vivirán de lo que quede. En tiempos de hambre, en tiempos de escasez, aquí Dios multiplicó, proveyó, aumentó y les dio para lo necesario y más allá. Amén. Lo imposible es posible para Dios, ¿pero lo crees? Porque muchos dicen amén a estas palabras, pero en su corazón está otra cosa. Y Dios dice, no puedo hacer nada con un incrédulo. Yo hago las cosas y premio y galardono a los que creen en mí, a los que tienen fe y a los que creen mi palabra. Muy bien, leemos el siguiente pasaje. En el versículo 8, del 8 al 37, leemos completo toda esta parte. Segundo de Reyes 4, 8 al 37. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer, y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado, llama a esta sunamita, y cuando la llamó vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala, y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi, he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giezi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo hijo a mi señor, ¿no dije yo que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, si alguno te encontrare no lo saludes, y si alguno te saludare no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió, y Giezi había ido delante de ellos, y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo, y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte y después subió y se tendió sobre él nuevamente y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta sunamita, y él la llamó y entrando ella le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra y después tomó a su hijo y salió. Sunem era una población en Isaacar. Dios mandaba a Eliseo a otros lugares a cumplir propósitos, misiones, entendemos. Hemos leído que ha estado en varios lugares. Ahora está en esta población en Isaacar.
Había allí una mujer importante, dice la palabra, y cuando él pasaba por ahí, ella le insistía en que comiera ahí en su casa y él lo hacía. Ella le pide entonces a su marido, nos dice la historia, un aposento, un cuarto, una recámara para que el varón santo de Dios, ella había entendido, quizá esta mujer era temerosa de Dios o había oído las palabras de Eliseo, había visto su testimonio, había visto los milagros, algo había visto que ella dice, yo entiendo que este es varón santo de Dios. Y entendía que había bendición en recibirlo y en tenerlo ahí con ellos. Y le dice, quiero que le hagas un aposento para que se quede allí cuando venga. Con todo, le pones bonito el cuarto. Eliseo entonces, en alguna ocasión que pasa por ahí, viene y dice que se queda a dormir allí. Entendemos en el contexto que no solo él, sino su criado Giezi, que andaba con él para todas partes. Aparece este nuevo personaje, el cual vamos a comentar el día de hoy en cuanto a su carácter. Y le dijo a Giezi, su criado, que llamara a la sunamita y le dijera, ¿qué quieres que haga por ti? Podemos entender aquí que Eliseo pues quería bendecir o dar favor a esta mujer por causa de su solicitud por ellos, por darles comida, por darles donde dormir, pero también entendemos que Eliseo tenía mucha autoridad en Israel porque él tenía acceso al rey y al general del ejército, y siendo ella una mujer importante en la ciudad, no sabemos su importancia fuera por alguna cuestión comercial o de otro tipo, pero era una mujer importante. Eliseo le dice, pues quieres que te lleve con el rey, que le pida algo al rey o al general del ejército. Sin embargo, a ella no le interesó, aunque era importante ahí, y dice, yo habito en medio de mi pueblo, o sea, yo no necesito favores de un rey o de un general del ejército, aunque era una mujer importante, era una mujer humilde, y dice, yo estoy bien aquí, habitando en medio de mi pueblo. Fue lo único que le contestó. Entonces Eliseo pues se queda con esa inquietud de cómo pues bendecir a esta mujer y pagarle en un sentido el favor, la gracia que ella había tenido con ellos, y le pregunta a su siervo Giezi qué hacer por ella, y Giezi pues ya se había fijado y le dice, esta mujer no tiene hijo, su marido es viejo. Y aquí quiero que recuerdes lo que leímos en Génesis 18:14, que para Dios no hay nada difícil, y Dios a Abraham y a Sara en el tiempo de la vejez y en medio de la esterilidad les dio un hijo. Recuerda eso que leímos. Y entonces Giezi le dice, pues esta no tiene hijo y su marido es viejo ya. Entonces Eliseo la llama a la puerta y le dice una palabra de parte de Dios. El año que viene abrazarás un hijo. Aunque Giezi fue el que dio esta idea, entendemos que sí era algo que la mujer deseaba, que estaba en el corazón de ella, porque ella le pide, pues no te burles de mí. O sea, yo no puedo tener hijos, mi esposo es viejo, no te burles, ¿no? O sea, no, estás tocando una fibra sensible, ¿verdad? Pero él le reitera y le dice, el año que viene por estos tiempos vas a abrazar un hijo. Y así tal cual Eliseo se lo dijo, fue verdad esta palabra, se cumplió de parte de Dios este milagro que hemos hoy leído bastante. Lo leímos en Génesis 18, lo leímos en Lucas 1, ahora lo leemos aquí, que Dios puede quitar toda esterilidad de todo tipo, de la tierra, la puede volver fértil, pero también del vientre, y Dios hace ese milagro. Y alguien que es estéril, que no puede tener hijos, y aún ante la imposibilidad por causa de la vejez, Dios dice, para mí ni siquiera la vejez es algo que me imposibilite hacer un milagro, y Dios hace que esta mujer conciba como Eliseo le había dicho. Nos narra la historia que el niño creció, pero un día, trabajando su papá afuera con los segadores, el niño corre con él y le dice que le duele mucho la cabeza, se lo repite, un dolor muy intenso, y su papá pues lo lleva con su madre, manda que un criado la lleve con su madre, y el niño al mediodía, dice, lo tiene ahí en sus rodillas, y ahí en sus rodillas muere. Ella entonces sube y lo pone en la cama de Eliseo. Esta es la primera cosa que a mí me llamó la atención. No sé si ella quizá hubiera sabido lo que pasó con la viuda de Sarepta, pues esa era otra región lejana y era otro país allá en Sidón. No sé, pero esto pues nos recuerda evidentemente el milagro también. Vemos muchos de los milagros que Dios obró a través de Elías, también con Eliseo. Recordamos 1 de Reyes 17, de nueva cuenta con la viuda en Sarepta, con el hijo de la viuda, una escena similar, pero aquí pues no es una orden del profeta, sino la mujer de antemano sube y pone en la cama de Eliseo al niño, como esperando que ahí iba a suceder algo. No sabemos si conocía lo que había pasado antes
o fue un impulso del Espíritu para que ella hiciera esto. En el caso de Elías con la viuda de Sarepta, pues fue una orden que le dio, ponlo sobre la cama, y recuerda que Elías 3 veces se tendió sobre el niño, clamó a Dios y dice que Dios lo oyó y el niño revivió. Aquí vamos a mirar un milagro idéntico, o muy similar, vaya, es idéntico en el sentido que el niño revive. Ella le pide entonces a su marido que la deje ir con Eliseo, y yo aquí veo, híjole, una frialdad terrible de parte del esposo, quien le dice, ¿para qué vas a ir con Eliseo? No es luna nueva, no es día de reposo, o sea, como ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Para qué vas a ir a buscar al siervo de Dios? ¿Para qué vas a buscar al pastor? Pues, si no es domingo, ¿verdad? Algunos incrédulos en casa a veces piensan que pues, la iglesia pues solo es eso, el domingo como ir a misa, ¿verdad? Entonces le dice, pues hoy no hay ninguna actividad de la iglesia, ¿qué vas a ir a buscar Eliseo? ¿Verdad? No entiende, y además qué frialdad, pues si se había muerto su hijo. Y ella solamente, una mujer, yo insisto que al parecer temerosa de Dios, solo le dice paz, shalom. No voy a contender contigo, no estás entendiendo esto, no eres espiritual, pero yo sí. Y entonces ella sale en asna y con su criado y se dirige, le dice, no te detengas hasta que yo te diga, y terminan en el monte Carmelo, que era parte de Manasés. Se fueron más o menos lejitos. Giezi la ve a lo lejos, el criado Giezi la ve a lo lejos, y Eliseo lo manda a recibirla y a saludarla, y le dice, pregúntale, ¿te va bien? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Es decir, Eliseo no había recibido revelación de lo que había pasado, y Giezi va y le hace esta pregunta, y ella le contesta, pues bien. ¿Cómo les va? Pues bien, nos va bien. No le quiso decir a Giezi de qué se trataba el asunto, ¿verdad? No confió en Giezi como para decirse, solo dijo, pues bien. Pero entonces ella se acerca hacia donde está Eliseo y se toma de sus pies, se tira ahí a los pies de Eliseo, y Giezi pues la quiere quitar. Oye, no toques al ungido, seguridad privada para el pastor. Hazte para allá, no lo toques, ¿no? Y la quiere alejar. Entonces, Eliseo, pues dentro de su carácter fuerte y todo, demuestra misericordia por esta mujer y le dice a Giezi, pues, detente, déjala, no la quites de aquí. Le dice 3 cosas. Primero, déjala que esté, o sea, viene por alguna razón. Segundo, su alma está en amargura. Discernió Eliseo, pues lo que estaba viendo también, y discernió y dijo, esta mujer trae algo tremendo, aunque le haya dicho bien a Giezi hace rato. Y tercero, le dice, y esto es la parte más importante para mí, Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. A veces pensamos que los profetas, la gente que recibe revelación, los pastores, saben todo, son bolita mágica, vengo, le tallo a la bolita mágica y me va a dar la respuesta. Entonces, tengamos claro, Iglesia de Jesucristo, que el que revela todas las cosas es Dios, que el que da las interpretaciones, por ejemplo, de un sueño es Dios, que el que conoce todas las cosas es Dios. Así está escrito en Daniel 2 del 20 al 22. Él es el que conoce todo, Él es el que revela todo, Él es el que da la sabiduría a los sabios, la ciencia a los entendidos. Él conoce lo que está en tinieblas, con Él mora la luz, pero es Dios el que sabe todas las cosas. Y a veces en nuestra necesidad o en nuestra necedad, queremos que el siervo sepa todo, y a veces hay gente que dice, pues el pastor no me ha hablado, o el pastor no se acercó en el culto y yo estoy bien quebrantado. No, mal pastor, no es siervo de Dios. Oye, el pastor no sabe todo, el pastor es hombre, es una persona usada por Dios, y hay veces que las ovejas tienen que acercarse. Hay veces que el pastor, o el espíritu lo inquieta, o el pastor se da cuenta, alguien que está mejor llorando en la alabanza y se acerca. Pero hay veces que pues uno es muy bueno y pones tu máscara y finges que todo está bien, como la mujer le dijo a Giezi, está todo bien, pero hay veces que tú eres el que se tiene que acercar, ¿verdad? Primeramente a Dios, pero también a veces a los siervos de Dios, al pastor, al quien pueda llevarte al consejo de Dios, o ayudarte, o orar por ti, ministrarte en el poder del Espíritu Santo. Pues también acércate, ¿verdad? Que se me hace a mí una actitud muy orgullosa decir, pues que el pastor venga y me busque, a ver si es buen pastor, ¿verdad? Eso es una actitud muy lejos a la humildad que Dios quiere de nosotros.
Entonces, no usemos a los profetas, a los pastores como bolita mágica. Y también es una advertencia para la gente que recibe revelación, porque hay algunas iglesias donde dicen, pues la hermana que es profeta y sabe todo de todos, pues será más bien que es medio chismosa, o porque sabe todo, ¿no? Entonces no puedes saber todo. A ver, todo, que todo revele, todo revele, todo revele, todo revele. Si esa persona sabe todo, pues entonces es Dios y no puede ser. ¿Ok? Entonces, no es así. Tengamos mucho cuidado con eso, porque hay muchos lugares donde se atribuye este tipo de cosas y está fuera. Eliseo, siendo un gran siervo de Dios, varón santo de Dios, profeta de Jehová, que habitaba en la presencia de Dios, reconoce y le dice, Jehová me encubrió el motivo y no me lo ha revelado. Esto es válido, esto es mejor, porque entonces Dios va a hablar cuando Dios quiera hablar, no cuando uno simule que Dios está hablando. Ella le reclama a Eliseo y le dice, ¿acaso yo pedí hijo? Pues es cierto, ella no lo pidió. No pedí que no te burlaras, ¿me das un hijo para que ahora se muera? Entonces ella, este reclamo que había en su corazón, esta amargura que había en su alma, pues se la presenta a Eliseo. Y Eliseo entonces le da una orden a Giezi, conociendo ya cuál era el asunto, y le dice, toma mi báculo y ve, no te detengas, no hables con nadie, así derechito como vas, te estoy enviando para una misión, un propósito importante, y vas y pones mi báculo sobre el rostro del niño. La mujer le dice a Eliseo, yo no te dejo ni de chiste, y a donde tú vayas, vive Jehová y mi alma, que no te dejaré. ¿Quién le había dicho así a Eliseo alguna vez? Él mismo, a Elías más bien, ¿verdad? Eliseo le había dicho a Elías esto, pues yo creo ahora Eliseo le ha de verdad dado risa, dijo, órale, así como yo le decía a mi maestro, así esta mujer dice que no se me va a despegar hasta que no vea el poder de Dios. Y entonces Eliseo se levanta y se va junto con ella. Giezi ya se había adelantado, se había ido antes y había puesto el báculo sobre el niño, pero no pasó nada. El niño no se movió, no respiró, no despertó, no pasó nada. Con esta orden que Dios le había dado a Giezi, comentaremos ahorita al final, pero mucho ha de tener que ver también, porque lo veremos no solo en esta clase, en otras, con la incredulidad de Giezi. A pesar de estar cerca de un varón de Dios, de ver los milagros de Dios, de ver tantas cosas, pues no creía mucho este hombre, y a veces nos da una orden el pastor y le dices, pastor, tengo a alguien enfermo en casa, y te dice, vas a hacer esto, y lo vas a ungir y vas a orar y verás cómo sana. Pero tú vas en el camino y dices, no, yo lo que quería era que el pastor fuera, que él ore, pues a él Dios sí lo oye, que él lo unja, que él le imponga manos. Bueno, pues voy a hacer lo que el pastor me dijo, pero no creo que funcione. Pues no va a funcionar, no va a pasar nada. No va a obrar Dios porque estás en incredulidad y no estás creyendo. Cuando alguien te dé una orden y algo que tienes que cumplir, obedecer en fe, viene de parte de Dios y un siervo de Dios te dio una instrucción, ve y cúmplela. Y el Señor tomará en cuenta tu fe. Así se la tomó el Señor Jesucristo al centurión, que le dijo que en Israel no había hallado tanta fe, ¿verdad? Cuando le dice el centurión, tú solo da la orden, no necesitas ni ir a mi casa, da la orden y mi siervo se va a levantar, se va a sanar. Entonces, esa es la fe que el Señor busca en nosotros. Pero no, lo que hizo Giezi, no pasó nada con ese báculo. Eliseo llega entonces a la casa y pues se da cuenta que no pasó nada y que el niño estaba muerto sobre su cama. Entonces él cierra la puerta tras ambos, tras la mamá, tras Giezi, se queda ahí encerrado solo y ora a Jehová. Levanta como Elías también un clamor y pues entendemos que Jehová oyó también la oración de Eliseo, porque él sube entonces y se tiende sobre el niño, totalmente su cuerpo sobre él, dice así, mano con mano, ojo con ojo, boca con boca, totalmente, y el cuerpo del niño empieza a entrar en calor. Y después nos narra, no sabemos por qué razón, yo no creo que solo fuera que estaba nervioso Eliseo, sino que él seguía en la presencia de Dios y tomado del Espíritu Santo, y dice que él se pasea por toda la casa, y yo creo que estaba esperando que el Espíritu Santo hiciera alguna obra o el momento que le indicara, y después de pasearse por toda la casa, vuelve a subir y se tiende una segunda vez sobre el niño, y ahí viene entonces este asunto curioso, que el niño estornuda 7 veces y abre los ojos. Entonces dícenos, entonces el niño tenía una congestión de aquellas. No, por favor. ¿Por qué estornudó 7 veces? Porque así fue como Dios quiso revivir a este niño, punto. Por eso estornudó 7 veces y abrió sus ojos.
porque el niño estaba muerto. Hay algunos que minimizan eso y dicen, entonces a lo mejor no estaba muerto. Sí, sí estaba muerto. Y después de este milagro, Dios lo revivió. Eliseo llama a Giezi y llama a la tsunamita, a la mamá, y le da a su hijo. Y ella se echa a sus pies. Eliseo no debe aceptar este tipo de cosas. Dale gracias a Dios, ¿verdad? Pues mínimo que le diga algo, porque es la segunda vez que deja que se postren ante él. No, pues no fue Eliseo el que hizo la obra. Es bueno estar agradecido, es bueno honrar y reconocer a quien Dios usa, pero la gloria es de Dios. Ella se echa a sus pies, se inclina a tierra y toma a su hijo y sale. Después, más adelante, veremos un pasaje más con esta mujer tsunamita. No ha acabado aquí la historia con ella. Pero bueno, aquí en este capítulo sí. Miramos entonces este grande milagro de Dios, la fe de la tsunamita, la fe de Eliseo, la obediencia de ambos y el carácter incrédulo de Giezi, el cual quedará todavía más comprobado aquí. Vamos a leer la última parte. Segundo Reyes 4, 38 al 44. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra. Y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla de potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, traed harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Ya habíamos visto que había grande hambre en la tierra. Hay otra comprobación ahí en 2 Reyes 8:1. Y dice, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, a la tsunamita, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces entendemos, como te dije, es otra comprobación más, el 8:1, que había grande hambre en la tierra. Eliseo dice que entonces ahora está en Gilgal y los hijos de los profetas con él. Y están pues en su campamento con los hijos de los profetas. Entonces Eliseo manda a su criado, a Giezi, a poner una olla grande y hacer un potaje para que todos comieran. Y uno se entiende de los hijos de los profetas, nada más uno dice, va al campo y recoge hierbas, pues que no, y recoge plantitas o comida que no era. Recoge una parra montés, eso es como una viña, gefen, se llama en hebreo, una parra montés, y calabazas silvestres, pacúa en hebreo, eso es un pepino silvestre. Yo nunca he visto un pepino silvestre, pero lo que sí me acuerdo es que mi abuelita tenía en su hermoso jardín unas fresitas chiquitas, fresa silvestre, y siempre me decía, porque ahí andaba yo de curioso viendo sus flores, me encantaba ver sus flores y sus plantas, y me decía, esa no la agarres, o no, si la agarras no te la vayas a comer porque es tóxica. Esa no te la debes comer, no es fresa como las fresas que comemos normalmente. Entonces, pues así hay muchas cosas, hay bayas, hay plantas que no se deben comer, y pues no sabía y agarró ahí, dijo, pues esta parra montés y la lleno de calabazas silvestres, las corto en pedacitos y las echo al potaje, ¿verdad? Sin saber lo que era. Entonces sirven los platos y los hijos de los profetas se dan cuenta de lo que había en el plato y gritan, varón de Dios, o sea, refiriéndose a Eliseo, hay muerte en esa olla. Muy dramática su expresión, ¿verdad? Hay muerte en esa olla, o sea, si comemos de esto, pues nos vamos a envenenar, ¿verdad? Nos vamos a intoxicar. Eliseo entonces, guiado de la sabiduría y con la presencia de Dios, del Espíritu Santo, en la fe en el Espíritu Santo, porque dirás, pues este asunto ¿qué? Después veremos lo del hacha, hay muchos que minimizan eso, ay, pues hizo flotar un hacha, pues a ver, hazla flotar tú, porque no estás minimizando a Eliseo y el milagro, estás minimizando el poder de Dios. Y Dios hace milagros para cosas tremendas como abrir el mar en seco para que todo un pueblo de millones pase en seco, o hace milagros pequeños y sencillos como recuperarle a un hombre un hacha porque era prestada. O como esto, de quitarle lo tóxico a un
a un plato. Bueno, si quien cocina ahí contigo en casa, o si tú eres la que cocina o el que cocina en casa, a veces te sale medio tóxico, pues dile al Señor, Señor, ¿qué le he hecho para que no envenene yo a mi familia? No, es una broma. Pero bueno, otra vez, no hagamos dogma de esto y digas, le echo harina y ya con eso te va a quedar una sopa bien pastosa, bien espesa y probablemente no se le quite lo tóxico. Porque esto no era otra vez un dogma, una doctrina así de ahora todo lo venenoso échenle, o todo lo tóxico échenle harina, como Elías le echó sal a las aguas de Jericó. No son cosas de doctrina o de dogma, sino son actos de fe y de obediencia a lo que Dios te manda. En este caso, Dios le manda a Eliseo que mande traer harina y lo esparce en la olla y dice, con esto ya es quitada la muerte, como dijeron ahí. Bueno, él no dijo eso, no, él nada más dijo da a comer a la gente, ¿verdad? Pero bueno, su expresión dramática de la muerte que había en esa olla fue quitada y dice, da de comer a la gente. Y dice, y no hubo más mal en la olla, aunque comieran la pacúa y el geffen, las viñas y el pepino silvestre. Ya si estaba rico o no, pues quién sabe. Pero de que ya lo pudieron comer sin que les causara daño o mal, pues eso sí. Entonces Dios hace milagros, y no digas milagrote o milagrito, son milagros de Dios. Como muchos dicen Diosito, pues no es Diosito, es el Dios todopoderoso, que hace grandes milagros que pueden tener un impacto a una persona, a una familia, a una iglesia, a una nación o al mundo entero. Dios es un Dios grande y temible y poderoso, y los milagros que Él hace también lo son así. Entonces, tras de esto, le dan a comer a la gente y viene un hombre de Baal Salisa. Yo aquí quiero comentar el nombre, porque usualmente ubicamos en la Biblia Baal como el dios falso, ¿verdad? Fenicio, Baal y Acera, ¿no? Como los tenían Jezabel y Acab. Pero hay veces, y vas a encontrar muchas poblaciones en Israel que tienen esa partícula Baal y después otro nombre después. Este es uno de esos, Baal Salisa. Y recuerda que este término Baal, aunque sí en la gran mayoría de los textos tiene que ver con un nombre del dios falso, y Baal significa señor, patrón, dueño, amo. Hay algunos pasajes donde es utilizado por Dios mismo, creo es en Oseas, donde Dios le dice una palabra profética a su pueblo, ya no me llamarás más Baali, mi señor, sino Ishi, mi marido, mi varón, ¿verdad? Entonces ahí Dios mismo está usando este término Baal para describirse a sí mismo y en relación con su pueblo. Ya no me llamarás Baali, mi señor, sino Ishi, mi marido. Entonces, en ese contexto quiero darte el nombre porque para mí tiene importancia de este lugar Baal Salisa, donde vino ese hombre. Baal, pues ya te dije, es señor en el sentido de amo, dueño, patrón. Y Salisa significa multiplicación. Entonces, pues en un sentido aquí significaba el señor de multiplicación. Y veremos que ese es el milagro que va a suceder. Yo por eso pienso que no es coincidencia el nombre del lugar de donde vino este hombre. ¿Y qué le trajo este hombre de Baal Salisa? Le trajo a Eliseo panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Pues era bastante, pero vamos a entender que no era suficiente porque eran 100 hombres que estaban ahí con ellos. Eliseo, Giesi y los hijos de los profetas eran por ahí de 100 personas. Y entonces decían, pues no alcanza, ¿verdad? Pero él dio la orden a su criado, da a la gente para que coma. Y entonces le responde su sirviente, Giesi, ¿esto para 100 hombres? ¿Cómo crees, Eliseo? Esto no alcanza, hombre, ni para la primer mesa, ¿no? Esto para 100 hombres, pero Eliseo, que le había dado una orden, no estaba siendo obediente el criado porque le había dado una orden, da a la gente para que coma. Ahora pues le da la orden y le da la razón. Hay veces que al que no es muy obediente hay que darle a veces razones y ya te dicen, bueno, ya entendí. Ojalá aprendamos a ser como pueblo de Dios más obedientes sin andar pidiendo tantas razones. Le dice, da a la gente para que coma porque así ha dicho Jehová. Comerán y sobrará.
Entonces, y quiero recordarte que este pasaje empezó diciendo que eran tiempos de grande hambre sobre la tierra, pues Dios estaba haciendo de nueva cuenta un milagro de provisión y de abundancia y de sobreabundancia, de sobreprovisión, porque dice, van a comer de estos 20 panecitos y de estas espiguitas, van a comer y va a sobrar. Entonces, pues Eliseo habla con gran autoridad porque era una palabra no solo de él, sino de parte de Dios. Lo ponen delante de ellos, dice que comen y sobra conforme a la palabra de Jehová. Lo que él había mandado era algo de parte de Jehová. Evidentemente que esto nos remonta, nos recuerda 2 veces que Jesucristo hizo este milagro también, porque Dios es el mismo, porque el poder del Espíritu Santo obró en Eliseo y obró en Jesucristo cuando caminó en esta tierra y sigue obrando, y puede haber este tipo de milagros. Si nosotros tenemos fe, puede seguir habiendo este tipo de milagros en nuestros hogares, en nuestra economía, en la iglesia o en cualquier lugar donde haya una necesidad de que Dios multiplique el alimento. Dios tiene el poder para hacerlo. ¿Lo crees? Ahí está la diferencia. Entonces, esto nos remite pues a la vez que alimentó el Señor Jesús a 5,000 y después a 4,000 más mujeres y niños. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, bueno, con esto terminamos de comentar, pero quiero hacer una reflexión final. Yo dije hoy como título, lo imposible, o como dice en Lucas, lo que es imposible para los hombres, lo imposible es posible para Dios. Lo afirmo, lo creo, te lo predico, te lo enseño. Lo imposible es posible para Dios, pero la gran diferencia es, ¿lo creo? Delante del Dios de lo imposible, porque somos parte de su iglesia, de su pueblo, porque hemos estado muchas veces en presencia del poder, de la palabra, de la autoridad, de los milagros de Dios. Pues delante del Dios de lo imposible, ¿eres como Eliseo o eres como Giezi? Igual yo, ¿soy como Eliseo o soy como Giezi? ¿Soy como Eliseo? Delante de Dios, en cuya presencia estoy, estás en la comunión íntima con el Señor. ¿Eres siervo de Dios? ¿Eres varón, mujer, santo, santa delante de Dios? ¿Vives una vida de santidad, de obediencia a Dios? ¿Eres un hijo de Dios con poder, con palabra, con autoridad? Porque este fue Eliseo. ¿Tienes fe? ¿Obedeces lo que Dios te manda? ¿Eres temeroso de Dios, no de la circunstancia? La circunstancia era de hambre, pero él no temía la circunstancia, él temía a Dios. ¿Temes a Dios por encima de la circunstancia? ¿Eres honesto delante de Dios? ¿Eres sincero? Como Eliseo le dijo, yo no lo sé todo, pero Dios sí lo sabe todo. Yo no lo puedo todo, pero Dios sí lo puede todo. ¿Eres misericordioso como Eliseo? Vas a mirar entonces al Dios de lo imposible operando. Pero si eres como Giezi, aunque estés delante del Dios de lo imposible, porque nuestra incredulidad no le quita a Dios ni su poder, ni su autoridad, ni su grandeza. Él es Dios. Pero nosotros perdemos la oportunidad de mirar la manifestación de su poder por nuestra falta de fe y nuestra incredulidad, aunque estemos delante del Dios de lo imposible. ¿Eres como Giezi? Puede que estés cerca de un varón de Dios. Me congrego siempre, escucho todas las predicaciones del pastor. Ahí estoy, he visto los milagros de cerca. Giezi vio milagros allí de cerca, pero permaneces incrédulo, sin fe, cuestionando las órdenes de Dios, cuestionando las órdenes del siervo. Sin misericordia, porque él no quería que la mujer ni siquiera se acercara, altivo, sin creer que puede ser usado por Dios, porque con el báculo él no pudo hacer nada, aunque le había mandado Eliseo esta orden, sin poder, sin autoridad. Ese es el tipo de carácter que nos enseña la palabra en Giezi, y lo seguiremos viendo. ¿Eres como Eliseo o eres como Giezi? Yo te invito a ser como Eliseo, para que delante del Dios de lo imposible, lo que para los hombres es imposible, es posible para Dios, pero además ya no sea pregunta como yo lo puse en el título, sino digas, yo lo creo, porque al que cree, todo le es posible. En el nombre de Jesús, recibe bendición de esta palabra y vamos al aprendizaje de los textos. Queda de tarea los siguientes 2 capítulos. Vámonos a ir así con Eliseo de 2 en 2. Hoy vimos 3 y 4, así que para la próxima semana, Segundo de Reyes, capítulos 5 y 6.
Vamos entonces a estudiar capítulos 5 y 6 de Segundo de Reyes. Puede que ahí al final del 6, el último pedacito, no lo tomemos porque está ligado mucho al 7, pero tú lee completo o lee más allá como siempre. Vamos al aprendizaje de los textos en la palabra de Dios y vamos a la primer cita. Todas están en Salmos, seguimos todavía en los Salmos y la primera cita que aprendimos esta semana es en el Salmo 89, 15 y 16. Si ya estás listo, por favor, ponte de pie, espero que lo hayas aprendido, eso es allá tú con Dios porque yo no te veo, pero vamos a repetir juntos. Salmo 89, 15 y 16. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Salmo 89, 15 y 16. Y regresamos al de repaso, Salmo 79, 9. Declara con fe. Salmo 79, 9. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Salmo 79, 9. Ahora vamos al salmo más cortito de la Biblia, el Salmo 119, versículo 9 al 11. Y lo de cortito era broma, ¿eh? Si no lo sabías, híjole, ponte a estudiar las 2 clases que di de este Salmo 119, ahí están en YouTube. Salmo 119 del 9 al 11. ¿Listos? ¿Todos juntos? Leemos. Salmo 119 del 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, 9 al 11, con dedicatoria especial para los jóvenes, pero es para todos. Que Dios te bendiga. Ahí está de tarea este Salmo 119, 9 al 11, Salmo 89, 15 y 16 y los 2 siguientes capítulos de Segundo Libro de los Reyes. Al que cree, todo le es posible en Cristo Jesús. Amén.